Otro régimen que ha recibido numerosas críticas en lo que al respeto de derechos humanos se refiere es el de los hermanos Castro en Cuba, donde paradójicamente en el Día Internacional de los Derechos Humanos al menos 32 disidentes habrían sido arrestados durante una manifestación pro democracia que tuvo lugar en La Habana. Según informaciones de periodistas de la agencia AFP, periodistas presentes en el lugar, solo 2 de los detenidos habrían ofrecido resistencia durante este arresto, efectuado por decenas de agentes uniformados y de civiles dentro de vehículos policiales. Hasta ahora, hasta que redactábamos esta información, se desconoce el paradero de este grupo de detenidos, dentro del que se encontraban 16 damas de blanco. Quiero saludar en Cuba a José Daniel Ferrer, activista de derechos humanos, secretario ejecutivo de la UNPACU, Unión Patriótica de Cuba. Muy buena tarde, gracias por acompañarnos. ¿Qué información se tiene de los detenidos el día de hoy? Sí, primeramente, gracias a ustedes por invitarme y mi saludo a los que ven el programa en todo el continente. Antes de responderle la pregunta, quisiera decir en una oración que por desgracia Cuba y Venezuela ostentan el primer lugar en violaciones de derechos humanos en el continente americano. Las detenciones son mucho más que las que se reportaron desde La Habana. Solamente en la región oriental ya van más de 40 detenidos contabilizados y decenas de activistas que han sido víctimas de serias violaciones a su derecho de moverse, de circular libremente. No le dejan entrar a los sitios donde se dieron cita para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. Muchos de los detenidos están aún en diversas unidades policiales del occidente del país y de otras partes, pero en horas de la tarde han comenzado a liberar a algunos y a detener a otros. Están sucediendo actos de repudio en Isla de la Juventud, en Nueva Gerona, y tenemos las detenciones violentas previas al día 10 en más de 80 solo en la región oriental. Ahora, en el caso particular de hoy, señor Ferrer, ¿qué hacían los activistas? Es decir, ¿cuáles eran las actividades pactadas con anterioridad y por qué se les detiene? Sí, las actividades de todas las organizaciones de la oposición prodemocrática cubana son completamente pacíficas, tanto las de las Llamas de Blanco, las de la Unión Patriótica de Cuba y de otros muchos grupos. Generalmente iban a hacer hoy reunirse en un lugar público y dar lectura a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, partir a la población copias de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tener muchas charlas en muchos municipios de todo el territorio nacional sobre la situación que tenemos en Cuba en materia de derechos humanos y qué vienen haciendo los defensores de los derechos humanos para poner fin a esas flagrantes violaciones. En eso consistían la mayoría, casi la totalidad de las actividades que hoy iban a tener lugar, pero el régimen se asusta mucho con este tipo de actividades que serían lo más normal del mundo en cualquier país y empezó a detener, a arrestar desde tempranas horas de la mañana y desde ayer ya estaban efectuando arrestos. Ahora, señor Ferrer, hoy, por supuesto que lo sabe, para eso estaban pautadas estas actividades. Se celebra el Día de los Derechos Humanos. Usted comenzó señalando que Venezuela y Cuba estaban en el primer lugar de esta violación. Ahora, le pregunto, en el transcurso de este año, pareciera que la represión, que las detenciones han ido increciendo. Le pregunto, ¿por qué? Es decir, a medida que sube la voz de protesta en la calle, aumenta la represión. ¿El gobierno quiere frenar a como dé lugar la voz de los cubanos exigiendo derechos? Exacto, sin dudas. Esa es la ecuación. A mayor activismo, a mayor descontento de la población y mayor activismo de la oposición y también incremento en las filas de la oposición, incremento visible, incremento palpable, notable, pues el régimen incrementa la represión.
tenemos cerca de un centenar de presos todavía por motivos políticos, solamente de la Unión Patriótica de Cuba. Tenemos medio centenar en prisión, pero a medida que se venían acercando estas conversaciones que debían tener lugar en enero con la Unión Europea, ahora el tema a tratar principalmente sería el de los derechos humanos, el régimen venía incrementando la represión, precisamente por el mayor activismo, y ahora terminaron aplazando dichas conversaciones en una clara demostración de que no hay la más mínima voluntad de disminuir las violaciones a los derechos humanos. Están dispuestos a seguir violando derechos elementales con tal de impedir que el pueblo recupere los derechos que el régimen totalitario le viene conculcando hace más de medio siglo. Quiero darle las gracias a José Ferrer, activista en derechos humanos, secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba. Señor Ferrer, gracias por estos minutos, por atendernos vía telefónica desde Cuba. Buena tarde para usted. Gracias a ustedes.